Mi nombre es Nicole y soy de un municipio del sur de Colombia. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que viví junto a mi familia, en una carretera que muchos ya consideran como maldita. Y es que hace 5 años ocurrió un trágico accidente en una vía que conduce a mi ciudad. Un taxi se estrelló de frente contra un vehículo de carga pesada en una curva muy cerrada. El impacto fue brutal, y lamentablemente murieron los dos hombres que iban en el taxi. Eran hermanos y amigos muy cercanos de mi papá. Una semana después del accidente, mis papás, mis hermanos y yo tuvimos que viajar desde muy temprano a otra ciudad. Todo transcurrió con normalidad durante el día, pero se nos hizo tarde para regresar, así que no teníamos otra opción que volver esa misma noche. Viajamos por esa carretera después de las 7 p.m. Siempre ha sido peligroso. Es una vía solitaria, oscura, donde es común escuchar de robos y accidentes. Sin embargo, lo que uno menos piensa es en lo paranormal. Aquella noche lo sobrenatural se hizo presente. Cerca de las 8 de la noche ya estábamos por llegar a nuestro pueblo. Pero justo cuando pasamos por la curva donde ocurrió el accidente de los hermanos, algo completamente perturbador sucedió. Mi papá iba conduciendo, yo iba de copiloto y mi mamá atrás, con mi hermanito dormido en sus piernas. Veníamos hablando cuando de repente, un camión de carga apareció a toda velocidad desde el carril contrario. Sus luces eran tan intensas que por un instante iluminaron toda la carretera como si fuera de día. Fue entonces cuando los tres lo vimos al mismo tiempo. En la mitad de nuestro carril, completamente inmóvil, estaba la silueta negra de un hombre. Una figura humana, oscura, pero sin rasgos visibles. Mi mamá y yo gritamos al pensar que íbamos a atropellarlo, y mi papá, en un acto de reflejos, para no chocar frente a frente con el camión, giró bruscamente hacia la orilla de la carretera para esquivarlo. Por poco terminamos en un accidente fatal. Nos detuvimos ahí mismo, y todos miramos los espejos retrovisores, pero no había nadie, ni en la carretera, ni en los bordes, ni detrás de nosotros. Aquella figura había desaparecido. Solo se esfumó. Mi papá, con el rostro pálido y confundido, solo alcanzó a decir: «Ustedes también lo vieron, ¿verdad?». Mi mamá y yo, con la voz temblorosa, respondimos que sí lo habíamos visto. Estábamos paralizados, tratando de entender lo que habíamos presenciado. ¿Cómo era posible que una persona estuviera ahí parada, en medio de la noche, en completo silencio, y luego no quedara rastro alguno? Nadie dijo más una sola palabra durante el resto del camino. El silencio se volvió tan pesado como la noche misma. Cuando por fin llegamos al centro del pueblo, mi papá rompió en silencio con una frase que aún me asusta. Uno de los difuntos que murieron en esa curva intentó llevarnos con él. Audiencia, con esta historia iniciamos este nuevo episodio. Si eres de los que se asustan fácilmente, te recomiendo que te vayas ahora, que cierres el video, pues lo que están a punto de escuchar no es para cualquiera. Los relatos que vienen también están cargados de terror. Y si entonces decides quedarte, ya te lo advertí. Mi nombre es Santiago. Continuemos. Esto que les voy a contar me pasó ya hace muchos años, exactamente en el año 2000. Yo trabajaba de taxista en ese entonces y, como era costumbre mía, cuando ya no había pasaje en la base, daba unas vueltas más antes de irme a mi casa. Uno nunca sabe si cae algo bueno de último momento. Esa madrugada ya era la 1 de la mañana. Yo ya me estaba retirando, me fui por una callecita, no más por costumbre. Y justo pasando por una esquina, vi a alguien que me hizo la parada. Cuando me le acerco me doy cuenta que era don Manuel, mi vecino,
Un señor de esos, buena gente, muy sociable, bromista, siempre con una sonrisa en la cara. Pero esa noche se me hizo algo raro. Traía un traje negro elegante, como si fuera una fiesta importante. Me impactó verlo ahí parado, tan serio, sin su esposa, sin sus hijos. Se me hizo raro, pero paré. ¿Qué pasó, don Manuel? Tan elegante y a esta hora. ¿Lo llevo a su casa? Él solo me dijo con una voz muy seca que por favor lo llevara a su pueblo, a Jala. Yo me quedé pensando. Ese pueblo estaba a varias horas del camino. Ya estaba cansado, pero también era buen dinero. Así que dije, pues vámonos. Él se subió en la parte de atrás, cosa que también me pareció extraño porque siempre se sentaba adelante y me echaba plática. Pero esta vez nada. Le fui hablando en el camino, contándole chistes, haciéndole preguntas, pero él solo respondía fríamente, con sí, no o no sé. Solo mirando por la ventana, todo triste, como si llevara algo encima. Nunca lo había visto así. Nada del don Manuel que yo conocía. Yo trataba de animarlo, pero nada. Solo me decía una que otra palabra cortante, como si estuviera muy lejos con la mente. Pasamos varias horas en carretera, todo oscuro, sin decir mucho. Al llegar a Jala me fui guiando por unas calles de terracería, de esas que no tienen lámparas, hasta que señaló con la mano y dijo, «Párate ahí». Era una casa algo grande, pero vieja, de un solo piso. Me estacioné y le dije, «Listo, don Manuel, sería tanto». Pero no me respondió. Volteé para verlo. Ya no estaba. Me bajé de golpe. Empecé a ver alrededor pensando que se me había bajado sin pagar. Caminé, le grité por las calles, pero no había nadie. Toqué la puerta de la casa fuerte varias veces, y nada. Estaba completamente solo. Empecé a gritarle con coraje, no por el dinero, sino por la forma. Ahí fue cuando salió una vecina, una señora ya de edad avanzada. «No hay nadie, joven. Los dueños no están. Se fueron ayer a Santa María del Oro», me dijo desde su casa. Yo me sorprendí. Santa María del Oro, justo donde yo vivo, y donde recogí a don Manuel. Volví al taxi sin entender nada. Pensaba que tal vez don Manuel se bajó sin que me diera cuenta y corrió. Pero no era su forma de ser. Él no era así. Manejé de regreso en silencio, pensando en toda la carretera que había pasado. Aún estaba de noche cuando llegué a mi casa. La casa de don Manuel tenía mucha gente adentro, se escuchaban. Además habían luces encendidas, carpa. Yo pensé, este viejo ni me pagó el viaje y encima tiene fiesta. Me metí a la casa algo molesto. Mi esposa estaba despierta esperándome en la cama. Yo me lavé los dientes y me acosté apagando la luz. Le dije bromeando, pero con coraje. Viejo descarado el vecino. No tiene para el viaje, pero bien que tiene para la fiesta. Mi esposa muy seria me dijo con una voz fría, «No es una fiesta, amor. Es su velorio». Abrí los ojos, me le quedé viendo sin entender. ¿Cómo que su velorio? Si yo lo acabo de llevar a Jala. Ella se quedó callada unos segundos, como dudando de mí, y luego me soltó. Don Manuel falleció ayer, en la tarde, en el hospital. Lo están velando desde anoche. Me levanté como loco y me fui a su casa. No podía creerlo. Cuando llegué me recibieron sus hijos y su esposa. Me acerqué al ataúd algo incrédulo. Pero ahí estaba, don Manuel, con el mismo traje negro elegante, el mismo que usaba cuando se subió a mi taxi. No supe si reír o llorar. Me acerqué a él y le dije en voz bajita,
No me hubiera espantado así, don Manuel. Hay veces que recuerdo esta historia y se me enchina la piel, pero siempre trato de ver el lado positivo. Ese viaje que hice era el que le faltaba. Saludos, audiencia, y saludos, Santiago. Esto me pasó en el 2001 más o menos. Yo trabajaba de taxista en un estado de México, pero de vez en cuando hacía viajes largos, de esos que te piden por fuera sin estar en la base. A veces ganaba mejor así. Una tarde como a eso de las 5 se me acercó un muchacho joven, de unos 25 años, bien vestido pero muy callado. Yo estaba en la calle lavando el taxi y me preguntó si lo podía llevar a un pueblo que, la neta, nunca había oído en mi vida. San Nicolás del Mezquite. ¿Por dónde queda eso, joven?, pregunté. Unas 2 horas rumbo a la sierra, pasando a Huacatlán, me dijo. Yo lo dudé, porque ya era algo tarde, pero el tipo sacó un fajo de billetes y me dijo que me pagaba el doble si lo llevaba hasta allá. Acepté. Me iba a pagar lo que ganaba en 3 o 4 días. Así que entré por mis llaves, le dije a mi esposa que al ratito llegaba y salí a arrancar. Ya manejando iba a buena velocidad, pero el camino era complicado. Tomamos la carretera libre, luego caminos de terracería, pasamos entre cerros y después de 2 horas y cachito, el muchacho me dice: «Ahí es, señor, entramos por esa brecha». Y sí, al entrar y avanzar se empezó a ver un pueblito. Casas viejas, muchas de adobe, calles sin pavimentar pero bien formadas. Se notaba que era un lugar antiguo, pero no vi gente, nadie. Quizá porque ya había oscurecido. Había ropa colgada en los tendederos, perros echados en la banqueta, humo saliendo de una chimenea, las casas iluminadas tenuemente, con cortinas. Pero ni un alma en la calle, ni niños, ni ancianos, ni señores, nadie. Ningún sonido de personas. Le pregunté medio bromeando: «¿Estás seguro que aquí vive alguien?». El tipo solo respondió: «Sí, aquí nací». Me pidió que lo dejara al frente de una casa, con un portón viejo. Se bajó, me dio el dinero exacto y sin despedirse se metió. Yo me di la vuelta y quise regresar por donde entré. De regreso iba mirando todo el pueblo, los animales, las casas iluminadas. Pero algo raro pasó. Me perdí. No encontraba la brecha por la que había llegado. Manejé en círculos como por media hora. Creo recorrí la mitad del pueblo intentando buscar a alguien que me ayudara, pero no encontré a ninguna persona. Fue hasta que encontré un camino diferente que me sacó a una carretera secundaria. No entendí bien lo que había pasado, pero pensé, ya luego le pregunto a alguien cómo volver ahí. Pues la verdad me había gustado y quería volver con mi esposa e hijos. Los días pasaron. Pregunté a otros taxistas por ese pueblo, pero nadie lo conocía. Revisé mapas de la localidad, del estado, y San Nicolás del Mezquite no aparecía en ningún lado, ni como rancho, ni como comunidad, ni como nada. Un día que descansé decidí ir con mis hijos y mi esposa a ese pueblo a desayunar. Incluso tomé la misma ruta, el mismo camino por donde había ido. Todo estaba igual, pero al meterme a esa brecha, lo único que encontré al frente era monte. Hectáreas y hectáreas de terreno llenos de naturaleza. Pero ese pueblo no. Como si ese pueblo hubiera existido solo ese día. Tuve que decirles a mis hijos que ya no me acordaba del camino. Mi esposa me dijo que preguntáramos, y sí lo hicimos, pero nadie había escuchado el nombre de ese pueblo. Hasta la fecha, ya con el GPS y la tecnología como el Google Maps, casi diario busco ese pueblito,
pero nunca lo he encontrado de nuevo. Empecé a trabajar en un taxi cuando tenía 22 años, y me acuerdo perfectamente que mis primeros viajes los hice allá por Santa Marta a Catitla. No conocía bien las rutas, pero uno se va aprendiendo los caminos a la mala. Ese día, o más bien esa noche, me tocó uno de esos viajes que se te quedan marcados para siempre. Era como la 1 de la mañana. Estaba esperando pasaje frente a un Oxxo que queda por la carretera. Ya iba a pagar el carro porque la noche estaba muerta. Ahí fue cuando se me acercó un señor de unos 50 y tantos años, con chamarra y mochila. Parecía venir del trabajo. Me preguntó si lo podía llevar hasta Tlapacoya. Le dije que sí, que me diera unos minutos para poner gasolina. Él solo me dijo que no había problema y se subió en silencio. El camino fue tranquilo. Estuvimos platicando y contándonos nuestras cosas. El camino fue entretenido, pero algo oscuro. Pues al llegar a Tlapacoya, esa zona en ese entonces tenía varios tramos donde no había ni una sola lámpara. Lo dejé allá por una privada medio escondida. Me pagó y se metió. El regreso fue lo raro. Venía ya regresando por la misma carretera, solo que ahora iba pasando por un puente bastante solitario. Y mientras lo cruzaba, vi a un niño parado en la orilla de la carretera. Estaba pegado al muro del puente, con los brazos abajo y la cabeza igual, como si estuviera regañado, castigado. No traía playera ni zapatos, solo un pantaloncito corto. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace un niño a esta hora aquí? Me saqué de onda, pero no frené. Sentí algo raro, como una incomodidad en el estómago. Miré por el retrovisor y el niño seguía ahí, inmóvil, con ese frío. Al bajar del puente me quedé pensando si debía regresar a ayudarlo o no. Pero no había dónde dar vuelta, así que seguí manejando. A los 2 o 3 minutos, pasando una curva, ahí estaba de nuevo. El mismo niño, parado, exactamente igual, pero ahora en un lado de una barda de piedra. Ahí sí se me puso la piel de gallina. Ya no era una coincidencia, iba solo. No había casas cercanas ni forma de que ese niño hubiera llegado hasta ahí tan rápido. Seguí manejando, más despacio, tratando de no mirar mucho a los lados. Ya traía las manos sudadas, el corazón bien acelerado, y cuando pensaba que ya lo había dejado atrás, sentí algo. No sé cómo explicarlo, pero fue como si alguien se subiera a mi carro, como un cambio en el aire, alguien muy pesado. Volteé al retrovisor, y era él, el mismo niño, sin playera. Frené en seco. Me bajé del taxi como pude, temblando, caminé unos pasos sin saber qué hacer. Me comenzó a doler la cabeza y comencé a respirar fuerte. Y cuando por fin me animé a voltear hacia el carro, ya había desaparecido. No estaba, ni en el asiento ni en la carretera. Me acerqué, revisé los asientos, hasta el piso. Nada. Ese fue mi primer susto fuerte como taxista. Y créanme, he visto muchas cosas más, raras, pero como esa ninguna. Según dicen que por esa zona hubo un accidente hace muchos años, que un niño quedó atropellado ahí. No sé si sea cierto, pero algo quedó ahí. Y yo, aunque muchos no me crean, sé bien lo que vi. Porque ese niño, ese difunto, se subió a mi taxi. Audiencia, antes de cerrar este episodio, quiero dejarles un regalo. Un relato extra que nos lleva hasta Michoacán.
Buenas noches, y yo los dejo con esta experiencia. Chao. Les escribo para hablarles sobre una experiencia paranormal que viví hace 9 años. Yo vivía junto con mi abuela, mis tías y mis primos. Yo tenía 20 años en ese entonces, y justo al frente a nuestra casa había un campo que mis primos y yo convertíamos en una cancha de voleibol y básquetbol. Jugábamos ahí todas las tardes sin falta. Cabe destacar que nuestra casa era de las últimas, pegada al cerro, ya que vivíamos en una comunidad rural del estado de Michoacán, donde las leyendas son bastante comunes. Mis amigos decían que ahí se escuchaba la Llorona. Durante una temporada tuve que hacer mis prácticas profesionales de la prepa en la presidencia municipal. Dejé de jugar por varios días porque llegaba agotado. Una noche al volver a casa muy cansado, mis primos me contaron algo. Unas amigas vieron una silueta blanca flotando. Iba hacia ellas, pero sin tocar el suelo. Todos corrieron. Yo, escéptico, les dije que eso no podía ser verdad. Pasaron los días. Terminé mis prácticas y volví al equipo, pues yo era el capitán. Una tarde como a las 3 nuestro balón no tenía aire. Mis primos fueron a buscar una válvula para inflarlo, pero yo preferí quedarme terminando una tarea. Al caer la tarde salí a jugar. Eran ya como las 10 de la noche cuando terminamos y me tocó a mí regresar la válvula. El lugar donde la habíamos conseguido quedaba a unas 5 cuadras, y ese camino no tenía ni un solo foco encendido, pues no había luz pública en el camino. Caminé solo, pero al regresar, la vi. Un bulto blanco en medio del camino. No podía evitar mirarlo, aunque no quería. Era como si algo me obligara. Era una figura flotando, vestida de blanco, con una especie de vestido largo, que ondeaba como si el viento lo moviera. Pero no había ni una brisa. Corrí a casa. Esa noche todos escuchamos cómo se botaban balones en el